canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Quiero empezar trayendo a memoria algunas cosas que nos decía el pastor en la prédica pasada, y era precisamente que tenemos un Dios único, original, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que viene de los lugares celestiales, y que a ese Dios tenemos que orarle por su paternidad. A propósito de la serie en la que nos encontramos, la paternidad de Dios. Nos decía además que Dios es nuestra fuente de bendición y que Cristo es nuestra fuente de vida. Quiero traer un versículo de la Biblia, dos versículos, en Juan 4, 23, 24, y se los voy a leer en dos versiones. La Reina Valera dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra versión, que se llama Dios habla hoy, dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. En esto, ¿qué es lo que el Señor nos está manifestando? Nos está diciendo que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y cómo le adoramos en espíritu? En espíritu es cuando se nos revela la actitud correcta del corazón para adorar a Dios. Es decir, que lo vamos a adorar con conciencia. Lo vamos a adorar desde nuestra mente, con el corazón, que es lo que nos conecta a Él. Sin importar la forma, es lo de menos, ¿sí? El ritual es lo de menos. Lo que nos conecta al Señor es nuestra actitud sincera. Es lo que nos conecta al Señor es cuando nos abandonamos en sus brazos para adorarle. Cuando le hablamos como cuando un chiquito le habla a sus padres, ¿sí? Que necesita de Él. Y en verdad es cuando filtramos todos a través de su palabra. Es decir, cuando tenemos como base a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad misma. La adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de acciones externas, dirigido por la verdad, no por ceremonias. Dios Padre busca que le adoremos, pero no porque lo necesite. Dios Padre busca que lo adoremos porque nos quiere bendecir, ¿sí? La adoración es una de las maneras que Él tiene para bendecirnos. Es la manera más importante. Él no necesita nada de nosotros realmente. Nosotros sí necesitamos ser bendecidos. ¿O quién no quiere recibir la bendición del Señor? ¿Sí? Como hijos que somos de Dios, y lo cantábamos ahora en las anteriores alabanzas, entendemos que somos sus hijos adoptados, y como tal tenemos la posibilidad de acercarnos a Él, la posibilidad de adorarle y estar de tú a tú con Él, cercano a Él, como hijos que somos. Ahora le quiero leer otra porción de la Biblia, que es donde me voy a detener un poquito más, y es Apocalipsis 4, 1 y 2. La Reina Valera dice: después de esto miré y vi una puerta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé debajo del poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. La Nueva Biblia Viva dice: al levantar la vista contemplé en el cielo
una puerta abierta, y la voz que había escuchado antes, estridente como toque de trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a ocurrir después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en él. Entonces dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Es decir, que usted y yo, que somos sus hijos, hoy tenemos la puerta abierta en el cielo. Una puerta que anteriormente estaba cerrada. Una puerta que tal vez hoy para muchos esté cerrada. Pero hay una buena noticia. El Señor Jesucristo vino y con lo que hizo en la cruz nos abrió esa puerta en el cielo. Y esta mañana decíamos en el primer servicio, tenemos la concesión de que para subir al cielo pues tenemos que fallecer. Y no necesariamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos a través de la adoración la posibilidad de tener una vida en la tierra con los cielos abiertos. ¿Sí? Luego dice acá: la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo. Esa es la voz del Señor Jesucristo. Jesucristo ya glorificado. Jesucristo que ya hizo su tarea en la cruz por usted y por mí. Con una voz de trompeta nos está llamando y nos está diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Es decir, nos llama al cielo para que recibamos una revelación, para mostrarnos lo que viene, lo que continúa. En este momento él hablaba con Juan, hace más de 2000 años, y se comprometía a mostrarle todo lo que venía. Pero usted y yo somos afortunados, porque en todo este tiempo ya se nos han revelado muchas cosas. Ya usted y yo sabemos que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Ya usted y yo sabemos muchas formas de cómo acercarnos al Padre. Ya usted y yo sabemos que somos sus hijos adoptados y que eso nos da derecho al trono como tal. Dios Padre nos está invitando a que llevemos una vida aquí en la tierra con los cielos abiertos. Una vida cristiana en la tierra con la mirada puesta en nuestro Padre Celestial, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo que nos acerca a Él. El Señor Jesucristo nos abrió el camino para llegar al Padre Celestial. Y usted y yo que hemos tenido Padre terrenal, quiero recordarle que de alguna manera quien llena cualquier vacío es nuestro Padre Celestial. Seguramente usted tiene un vacío, yo tengo un vacío, pero tenemos un Padre que está dispuesto a llenarlo. Mi testimonio, por ejemplo, mi papá terrenal, un buen hombre, lo amo. Sin embargo, cuando yo tenía 12 años se separó de mi madre. Entonces, ¿qué aprendí de él en ese momento? Aprendí que el divorcio estaba contemplado, ¿sí? Aprendí que era posible casarme y desechar a la esposa que tuviese, porque mi papá terrenal así lo hizo y de alguna manera ese era mi ejemplo. Pero inclusive estando casado hice cosas que podrían llevarme fácilmente a llegar a ese momento del divorcio. Pero cuando entendí esto, entendí que mi Padre Celestial pueda llenar mi vacío y me mostró una verdad distinta. Me mostró que el divorcio no está contemplado ni para él, ni para mí, ni para ti, ¿sí? El matrimonio es sagrado y eso lo aprendí de mi Padre Celestial en contravía a lo que mi Padre terrenal me había mostrado de alguna manera. Quiero leer aquí una promesa que nos regala Dios en Deuteronomio 28, 1. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mandó cumplir el Señor tu Dios, exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién de ustedes no quiere ser exaltado por el Señor?
Si la exaltación inclusive de los hombres nos gusta, pues mucho más nos va a gustar la del mismísimo Dios, la de nuestro Padre Celestial. Y la mejor manera de adorarle es obedeciéndole, ¿sí? Pero por eso Él dice aquí, que si escuchamos su voz y le obedecemos nos va a exaltar. Entonces, antes nos promete, nos va a premiar. Si le obedecemos, nos premia además. Y obedecerle realmente no es que sea una tarea muy complicada. ¿Por qué no es complicada? Porque Él ya nos abrió el camino a través del Señor Jesucristo. Ya Jesucristo se anticipó y hizo la tarea por nosotros. Usted y yo, que hemos sido personas que nos equivocamos, que pecamos, tenemos la gran bendición de que ya nuestro papá, nuestro abogado, murió en la cruz por nosotros, que con su sangre nos lavó, con su sangre nos limpió, ¿sí? Y entonces, así nos equivoquemos, ya Él pagó por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir caminando para alcanzar su estatura, seguir las huellas que Él nos deja, seguir sus pasos, empezar a obedecer su palabra. Y de esa manera nos vamos acercando al Padre. De esa manera podemos subir y encontrar las escaleras para subir al cielo, ¿sí? Y estar allá en el trono del Padre. Dice aquí, en ese momento quedé bajo el poder del Espíritu. Hablaba Juan, quien fue que tuvo esta revelación, que cuando el Señor le dijo, sube acá, él quedó bajo el poder del Espíritu. Es decir, se transportó, es decir, tuvo la conexión con el cielo, que usted y yo también podemos lograrlo. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, cuando escuchamos ese llamado de nuestro Señor, cuando nos invita a subir a su trono, también usted y yo podemos lograrlo de alguna manera. También podemos conectarnos con Dios, también podemos transportarnos hacia el cielo, con todas estas herramientas que hemos hablado. Dice acá, y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. Hay un trono, hay un reino en los cielos, y saben que no está vacío, está ocupado por nuestro Padre, está ocupado por nuestro Señor Jesucristo, que desde allá nos mira, desde allá nos gobierna, ¿sí? Desde allá está muy atento y muy pendiente de nuestros pasos, de nuestros caminos. Desde allá está muy pendiente de nuestros negocios y desde allá los dirige, los administra, ¿sí? Y es muy posible que muchos de las personas que han venido aquí tengan incredulidad, y los que están afuera también, porque hay cosas injustas que pasan en esta tierra, ¿sí? Pero tenemos un Dios sentado en el trono, y el desafío hoy que tenemos hoy, y con esto termino para darle paso a mi hermana María Mercedes, el desafío hoy es que usted y yo salgamos y le contemos al que está afuera, al que no ha tenido la posibilidad de escuchar esta palabra, que hay un reino y que ese reino tiene rey y que está sentado en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo y que nos trae esperanza, y que Él va a venir, va a volver a la tierra por su pueblo, por su reino. Y usted y yo, antes de que Él venga, tenemos la posibilidad de ser usados, de ser instrumentos para ir y ganar almas para Él. Buenos días, iglesia. Bueno, retomando un poquito lo que nos hablaba John, esa adoración de la que se refería, que debe ser en espíritu y en verdad, debe ser, o sea, mediante la adoración personal y diaria con Dios, que esto me parece clave. ¿Por qué? Porque personal es ese encuentro que tiene uno con Dios, ¿no? Es ese encuentro que tiene uno con el Padre. Muchas veces hacemos las cosas a la carrera, o muchas veces, bueno, adoramos a Dios en todo momento, adoramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestro servicio, en todo lugar donde estamos. Yo lo relaciono más a un estilo de vida, la adoración con el Padre, porque eso es lo que nos conecta con Dios todo el tiempo, o sea, es tener a Dios en nuestra mente todo el tiempo. Ahí hablamos de adoración al Padre. Pero esa adoración que nos lleva al trono, del cual nos hablaba ahorita John, esa adoración que nos sube a ese trono, a adorar al que está en el trono, al Padre Celestial, es una adoración que la debemos hacer de manera personal, no es algo grupal, no es aquí en la iglesia, es nosotros en nuestra intimidad con Dios, y también de manera diaria. ¿Por qué? Porque así cultivamos una relación paterno-filial con el Padre, y esa relación es la que nos libera y la que nos sana.
O sea, realmente ese sería el resultado. ¿Y cómo lo logramos? En espíritu y en verdad. En espíritu es algo que nos demanda a nosotros, es un acto espiritual, incluye al Espíritu Santo, pero en espíritu se refiere más a una actitud mía, es una decisión que yo tomo. Decido adorar al Padre en espíritu, con una mente y un corazón conectados, dispuestos a Él. Entonces parte de mí, parte de nosotros, que nosotros decidamos adorar al Padre, tomar esa actitud. Eso es en espíritu y en verdad de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a Hebreos 10, 19, 20. Esta palabra nos dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, en ese trono donde está nuestro Padre Celestial, por el camino nuevo y vivo que Él, el Señor Jesucristo, nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Por Cristo, por su muerte, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, podemos ver que las personas no podían entrar al lugar santísimo, que solamente se podía el sumo sacerdote entrar y entrar una vez al año, o sea, no era algo que podía hacer constantemente. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Cuando Jesús muere, ese velo se rompe. Entonces, al romperse ese velo, al romperse esa cortina que dice aquí Hebreos, nosotros podemos tener acceso al Padre. O sea, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos de un sacerdote o de un pastor o de una persona, no, o sea, nosotros lo podemos hacer libremente, podemos acercarnos al Padre fácilmente. ¿Cómo? Orando, y para orar es hablar con Dios. Entonces, estamos a una oración de distancia de nuestro Padre Celestial. Y en Hebreos 10, 22, quiero que me acompañen ahí. El Señor nos dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, ese acerquémonos, iglesia, ese acerquémonos es una invitación que nos está haciendo el Padre. Cada día nos invita a tener ese acceso con Él, a la paternidad de Dios, con un corazón sincero, o sea, en espíritu, con la actitud correcta, con la plena seguridad que da la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en Dios. Entonces es con esa confianza completa en nuestro Padre Celestial. Interiormente purificados, eso, nosotros nos podemos sentir culpables, ¿no? Nos podemos sentir culpables por nuestro pasado, por pecados que cometemos, por malas decisiones que hemos hecho. Y aquí la palabra nos dice que interiormente nos purifica. Quiere decir que devuelve a nuestro cuerpo esa pureza inicial que tuvimos nosotros en el inicio, en la creación. Entonces Pablo también lo dice, Pablo en 1 Corintios dice que somos nueva criatura. Entonces ya todo eso queda atrás, nosotros ya somos purificados internamente, y la paternidad de Dios eso es lo que hace. O sea, la paternidad de Dios lo que hace es eso, nos sana, nos afirma, nos equilibra, nos da sentido perfecto de aprobación. O sea, es ese Dios que nos ve como sus hijos. Nos libera de ansiedad, nos libera de temores de pronto al no tener, al no poder hacer, al no conseguir, al no soy capaz, no voy a dar la medida, al rechazo. Todo eso nos lo sana el Padre. Esa es la paternidad de Dios. Y exteriormente lavados, dice el versículo, pues nos limpia, nos pone nuevas vestiduras. Entonces es a través de nuestro encuentro personal realmente y diario que nos encontramos con el Padre. Y esto tiene mucho que ver con el devocional que hacemos todos los días. No sé si alguno no conoce el término, pero devocional se refiere a ese tiempo que uno aparta con Dios, donde hace una oración, lee la palabra, no sé, escucha alabanzas, una prédica. Bueno, cada quien tiene la manera de conectarse con Dios, que también es algo muy bonito, porque Dios a cada uno nos muestra y nos enseña de una manera diferente. O sea, por ejemplo, a mí me gusta alabar a Dios, escuchar alabanza, luego hago una oración y luego leo palabra y trato como de meditar en esa palabra. Y hay otras personas que lo hacen de otras maneras, o la misma pero en diferente orden. Igual es intimidad y es personal cada uno con Dios, pero eso se refiere al devocional. Y yo siento que esto se relaciona mucho con eso, porque ese encuentro es un encuentro íntimo, es un encuentro entre tú y el Padre, es un encuentro personal.
Y de esa manera nosotros podemos experimentar ese trono que nos hablaba ahorita John, que es un trono que está en el cielo, en el cual Dios nos dice sube, o sea, tenemos acceso a ese trono, no necesitamos morirnos para llegar allá. O sea, estamos en este momento, podemos vivir la sobrenaturalidad de Dios hoy en la tierra. Entonces, experimentar la sobrenaturalidad del Padre, o sea, se puede hacer de muchas maneras. Digamos que tú te puedes quebrantar, puedes ponerte a llorar, un quebrantamiento, o te puedes erizar, no sé, o a través de la revelación de un versículo, de una palabra, o a través de un milagro de sanación. O sea, hay muchas maneras. Yo no quiero como encasillar aquí, esto es, ¿no? O sea, Dios tiene una relación personal con cada uno y cada uno sabe en qué momento, en esa intimidad, en ese encuentro con Dios, está realmente en el trono. O sea, sabemos si lo estamos haciendo de corazón, con mente y corazón dispuesta, en espíritu y en verdad, o lo estamos haciendo realmente por salir del paso, porque muchas veces nos pasa eso. O sea, muchas veces leemos la palabra porque toca leer la palabra, porque es que un líder me dijo, el pastor me dijo, o no, yo soy cristiano hace tantos años, entonces esto es lo que toca hacer y yo lo hago. Pero realmente estamos disponiendo esa mente y ese corazón para el Padre. O sea, iglesia, yo los invito hoy a que no se limiten, o sea, no se limiten a leer una porción de la Biblia, no se limiten a orar por cumplir, no se limiten a hacerlo porque es una buena disciplina. Sí, es una buena disciplina, hay que hacerlo, pero yo por eso les propongo hoy que acepten la invitación del Padre, que está en el trono y que nos invita a adorarlo allá, en ese trono, a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y al hacerlo, nosotros, al hacer esa práctica día a día, nosotros ¿qué hacemos? Vamos interiorizando esa relación, y esa es la relación que nos sana, porque realmente eso es lo que nos genera esa relación con el Padre, sanar ese vacío, llenar ese vacío que nos lo dejan nuestros padres terrenales. Y también puede ser que tus padres sean buenos, puede ser, sí, ningún papá es perfecto, no somos perfectos, pero pues hay padres buenos. Pero ese vacío viene más allá, ese vacío es un vacío espiritual, ese vacío se parte en el momento en que Adán y Eva pecan y se separan de Dios. Entonces desde ahí todos nosotros venimos con ese vacío, todo el mundo tiene el vacío. Y si le sumamos nuestras vivencias y nuestra cultura y la crianza, pues se van sumando como un poquito más de vacíos, y esos vacíos se llaman temor, duda, muchos problemas que podemos enfrentar día a día, ¿no? Entonces, algo clave para interiorizar y para poder entrar en esa adoración, entrar a ese trono del Padre, a esa invitación que Dios nos hace, es resaltar los atributos de Dios. Digamos que muchas veces yo hablo por mí, caigo en el error que oro y le pido a Dios, y mi oración es pedir, papá, yo quiero, yo necesito, yo esto, yo lo otro, yo otra. Pero ¿en qué momento estoy exaltándolo? ¿En qué momento estoy realmente adorando a Dios? ¿En qué momento estoy teniendo esos momentos especiales hacia Él? O sea, darle mi corazón a Dios. Eso entendí haciendo este sermón, que es a través de esos atributos que Dios tiene, porque Dios está lleno de atributos. Y cuando yo me postro, bueno, aquí hay algo importante. ¿Por qué adorar a Dios? Dios no necesita ser adorado, como nos decía John. O sea, Él merece ser adorado, Él es digno de adoración, pero Él no lo necesita. Realmente quien necesita esa adoración somos nosotros, porque al nosotros adorar al Padre es cuando vamos a sanar nuestro corazón, es cuando vamos a llenar ese vacío. Entonces es una adoración que Dios se goza de ella, pero nosotros la necesitamos. Cuando yo me postro delante del trono y entro en contacto con mi Padre Celestial y lo adoro por su amor incondicional, por su aprobación perfecta sobre mi vida, Dios recibe la adoración y se goza, sí, pero no la necesita. Realmente soy yo la que la necesito, y al hacerlo en mi interior se va afirmando ese amor incondicional, que después me va a liberar de la ansiedad y me va a echar fuera todo temor. Que en el momento en cuando venga una dificultad, yo sepa cómo enfrentarlo, porque de eso se trata, o sea, de vivir la sobrenaturalidad de Dios en la tierra. Que nosotros podamos hacer cosas aquí con ese Padre que tenemos, el Padre Celestial, y lo podamos hacer libremente, que no nos dejemos llenar de la duda, del miedo, del fracaso, de las mentiras que Satanás ven y tira a nuestra mente, ¿no? Sino que nosotros solitos, al interiorizar todas esas atributos de Dios, pues podamos, en el momento en que llegue la prueba, en el momento en que llegue un ejemplo, no sé, tenemos a un Dios proveedor. La palabra de Dios dice que Él nos provee de todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Entonces, si yo en mi día a día, en mi devocional diario, o en ese encuentro, porque no quiero encasillarlo como en un tiempo específico, que
Esa era otra cosa que Dios me mostraba con esta prédica y que me sanó un poco. Yo yo soy esposa y soy mamá de un bebé de 1 año y medio, y las que son aquí mamás en general saben lo que es eso. O sea, cuando uno ya tiene un hijo, bueno, cuando se casa se reduce un poco el tiempo, y cuando tiene un hijo aún más. Yo soy líder de jóvenes y yo a las jóvenes les digo: chicas, aprovechen el tiempo que tienen ahorita para que tengan ese encuentro con Dios y para que se tengan ese momento devocional libre con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa ya los tiempos son diferentes. O sea, cuando yo me casé, a mí el devocional se me perdió un tiempo. O sea, yo mientras me volví a acomodar en la rutina, en el día a día, no lo hacía genuinamente, no lo hacía tan bien. Y de hecho Dios en esta prédica me confrontó con una pregunta, porque me dijo: ¿tú experimentas una adoración genuina y satisfactoria? Y yo me quedé pensando, y la respuesta fue: no siempre. A veces lo hago mecánicamente, a veces lo hago rutinariamente, a veces lo hago por cumplir, porque sé que debo orar, porque sé que debo leer palabra, pero a veces lo hago en esos momentos, a veces lo hago de esa manera. Entonces Dios me mostraba que no se necesita, de pronto nos han enseñado, no, es que tiene que ser siempre en la mañana, tiene que ser siempre 1 hora, 2 horas, si no, entonces no adoraste a Dios. No, o sea, usted le puede rendir su corazón a Dios en 10 minutos. O sea, no necesitamos un tiempo específico. Yo soy flemática y suelo tomarme tiempo en lo que hago, pero realmente lo puedo hacer en un tiempo corto. Y ahora con el tema de mi hijo, pues yo lo quería hacer en la primera hora de la mañana. Señor, yo quiero en la mañana tener ese tiempo. Y cuando entendí el mensaje de la prédica, decía: yo quiero subir a ese trono, Señor, y hace mucho rato no tenía un tiempo así con Dios, y se lo venía pidiendo. ¿Por qué? Porque por mi hijo pues no ha sido nada fácil. Entonces cuando Dios me mostraba a través de esta prédica que simplemente, o sea, son 2 cosas claves: sin afán y un tiempo de calidad. Entonces, si yo como mamá, que mi esposo me ayuda un montón, pero las mamás sabemos que tenemos ciertas tareas donde nos toca a nosotras, o sea, nadie más lo puede hacer por nosotros. Entonces, primero salir de esas tareas, obviamente no esperar a que se te vaya el día, pero sí organizar tu tiempo para sacarle este tiempo especial a Dios y poder tener ese encuentro con el Padre, porque lo podemos hacer, iglesia. O sea, esto de subir al trono, de entrar en la presencia de Dios, de vivir la sobrenaturalidad de Dios en la tierra, de interiorizar esos atributos y esa palabra que Dios nos da en la Biblia, y poder utilizarla para afrontar las situaciones y los problemas que enfrentamos día a día. Eso sí se puede hacer. Sí se puede hacer en espíritu y en verdad, sacando un tiempo de calidad y sin afanes. Entonces, ahí está la clave, o sea, meterse en la presencia del Padre de una manera genuina, de una manera transparente, siendo sincero 100% con el Padre, repetir sus atributos. Los atributos, aquí voy a hacer un paréntesis en la prédica de la pastora de Real. Ella también viene manejando también sigue haciendo una serie de la paternidad de Dios. Esto no fue casualidad, fue diosidencia que los 2 pastores coincidieran en eso, pero nunca se han cruzado las prédicas. Y en la última que tuvimos en Real, la pastora justo nos hablaba de esos atributos del Dios Padre. O sea, Dios Padre es un Dios Padre proveedor, un Dios Padre nutridor emocional, es Dios maestro, es pastor, es protector. Entonces, cada vez que nosotros vamos a ese trono y nos encontramos con Dios y le decimos: papá, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, tú me cuidas, tú me fortalezas, nada me falta porque tú estás conmigo. Ahí vamos interiorizando esas verdades, y como decía ahorita John, no es difícil, o sea, no es difícil, simplemente necesita un corazón dispuesto, una mente dispuesta, sacar un tiempo especial para ese Dios y poder hacerlo. Entonces, esa es la invitación que yo les hago hoy, iglesia, que accedamos a ese trono, que subamos a la presencia de Dios, que no nos limitemos, que no nos dejemos llevar por la monotonía, por el afán, por todo, sino que realmente lo hagamos de corazón. Y así vamos a llenarnos, porque nosotros no llenamos nuestros vacíos, nosotros no superamos muchas cosas en nuestra vida, es porque realmente no conocemos al Padre, porque realmente no hemos interiorizado todas las verdades que tenemos de Él en la palabra. Entonces esto es clave para poder seguir avanzando y poder enfrentar estas situaciones. Y me gusta mucho, y termino con esto, la canción que cantaban ahorita en alabanza, que decía: quiero conocerte. O sea, vamos a decirle a papá eso: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Gracias. Bueno, voy a tratar de estos 2 minutos que me dejaron mis compañeros, a ver si les alcanzo a predicar lo que me corresponde. Mentiras, excelente. Bueno, yo cuando vengo a la iglesia
yo trato de conectar todo. O sea, Dios siempre conecta todo. ¿Cuántos saben que Dios no es casualidad? Él no improvisa. ¿Cuántos saben eso? Y desde la alabanza, por eso es importante llegar temprano a la iglesia, a la alabanza. A los que llegaron tarde, hay una peinadita. Mentiras. Por eso es importante llegar a la alabanza porque conecta todo. Y las predicaciones de mis compañeros y todo, ¿hacia dónde van? No sé si lo han notado, si lo notaron bien, si no se los voy a spoilear. Y es que en cada una de las situaciones, Dios está allí haciéndonos ¿qué? Una invitación. ¿Sí o no? ¿Sí lo han notado o no? Nos está haciendo una invitación. ¿Una invitación a qué? A su presencia. Dice, Apocalipsis, ven acá. ¿A quién le está diciendo? A Juan. Pero implícitamente en la palabra nos lo está diciendo a nosotros. Ven acá. Hebreos, acérquese confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. El cielo está abierto, las puertas están abiertas. Dios tiene las manos extendidas. ¿Por qué no subes? ¿O por qué no subimos? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Por qué no subes? Ahí está, listo. Ya. Nos adoptaron. Ya hay un precio que se pagó de sangre, de cruz. ¿Por qué no subimos? ¿Sí o no? Entonces muchas veces uno dice, uy, ¿por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Dice Salmo 103, del versículo 1 al 2. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Resulta que nosotros somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él, alma, cuerpo y espíritu. Por allá en Eclesiastés dice que Él colocó espíritu en nosotros, para que lo busquemos, para que lo adoremos, pero que cuando morimos ese espíritu vuelve a Él. Tenemos un cuerpo, que es el que tenemos en este momento, y el alma, que es la que nosotros decidimos. Sobre ella es la que nosotros decidimos a dónde la enviamos, si a una presencia eterna con Dios, o bueno, por allá donde ya sabemos que va a estar calientico el clima. Y el salmista entendiendo eso, entendiendo que las puertas del cielo están abiertas, que el trono está disponible, que las manos de Dios están extendidas para él, ¿qué le dice a su alma? Alma, alaba alma mía al Señor. De alguna manera le da una orden a su alma. ¿Por qué? Porque en su alma o en nuestra alma es el centro de nuestras emociones, nuestra decisión, nuestra conciencia. Ahí está nuestro libre albedrío, están allí implícitos en nuestra alma. Y entonces Dios, ¿qué nos está diciendo? Tú eres quien decide hacia dónde vas. Si tú decides venir a aceptar la invitación que yo te estoy haciendo hoy como padre y tú como hijo adoptado, o hacia dónde te quieres ir, qué camino quieres tomar. Y el salmista dice que le ordena a su alma adorar. ¿Por qué? Porque quiere que su alma se sujete a su espíritu para poder acercarse a Dios y no permitir que su alma se sujete a su carne, a su naturaleza pecaminosa. Si tu alma, que es donde están tus decisiones, se sujetan a tu naturaleza pecaminosa, ¿qué decisiones vas a tomar? Pues te vas a ir como hacia el lado negativo de tu vida, a los malos hábitos que seguramente ya has ido dejando cuando conociste al Señor, pero vas a volver allá si permites que tus decisiones, tu alma se vaya hacia ese lado. No, liguémosla hacia nuestro espíritu para que podamos entrar en esa adoración genuina que trae sanidad y que trae restauración a nuestro corazón. Es decirle a mi alma y decirle que mis deseos, mis anhelos, no se vayan hacia los anhelos de mi carne, sino que vayan hacia los anhelos de lo que Dios quiere para mi vida. Es decirle y ordenarle a mi alma que se haga la voluntad de Dios en mi vida y no mi propia voluntad, ni la voluntad de mi naturaleza pecaminosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, la puerta está abierta, el trono está abierto, Cristo entregó, el velo se rompió. ¿Cómo entro? ¿Por qué no entro? Porque tenemos temas en nuestra alma, la orfandad que hemos estado predicando en toda esta serie, el pastor, está ahí implícita en nuestro corazón, como lo decía María Mercedes, está desde la caída inicial del ser humano, ese vacío lo tenemos. Cuando no lo identificamos, entonces claro, nuestra alma anda errante buscando llenarse de cualquier otra cosa, menos de Dios. Y este mundo es bueno para ofrecer cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que así es, no? Este mundo es buenísimo para ofrecernos 1000 cosas tenaces, pero ninguna de ellas edifica ni nos lleva al Padre. Entonces, cuando yo le ordeno a mi alma, reconozco que tengo esa oportunidad allí y le ordeno a mi alma, bueno, papá, venga, aquí usted no se va a ir para allá, para este lado de la carnita, no, usted va a quedar aquí y vamos a dirigirnos hacia el Señor. Y todo lo que me llegue a mi vida, ¿qué hago? Decido, lo filtro por la palabra. ¿Cómo hago? Bueno, en adoración entiendo, empiezo a comprender los atributos de Dios y yo ya sé hacia dónde dirigir mis decisiones. Amén. Dice en Efesios 3:16, le pido
por medio del Espíritu, está Pablo orando a los efesios, orando por los efesios y le dice que le pide a Dios, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Otra vez el ser. Pero que haga que los fortalezca en lo íntimo, en lo profundo, en lo que tiene más allá de su ser. En la Reina Valera dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. O sea, para poder nosotros encarrilar nuestra vida hacia la paternidad de Dios y aceptar esa mano extendida de Él, el trono, el velo que se rompió, el acceso a su presencia, debo tratar de construir intimidad. Lo explicaba ahorita con el devocional, intimidad. ¿Cómo construyo esa intimidad? ¿Qué es esa intimidad? Además de la práctica buena, sana que tenemos todo el día. Dice en Juan 13, 23, 24. Y vamos a mirar allí qué es intimidad. O sea, cuando yo veo este pasaje, yo digo, wow, esto es intimidad. Y usted va a estar de acuerdo conmigo. Dice en Juan 13, 23, 24. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Saben quién era ese discípulo, no? ¿Quién? Juan. ¿Qué tal si usted dice, yo, el discípulo a quien Jesús amaba? Wow, suena un poquito diferente, ¿no? Y así es. Si usted personaliza la Biblia, seguramente va a entender que la Biblia está escrita para usted y para mí. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, cada uno de nosotros, estaba a su lado. ¿Al lado de quién? De Jesús. Este contexto histórico es la última cena. En la cena, ¿cuántos fueron? ¿Todos? ¿Cuántos estuvieron en la cena? Los 12. Los íntimos, los personales. ¿Usted invita a todo el mundo a su casa? No, uno a su casa invita personas íntimas, amigos, personas en las que uno puede confiar. Ese era un lugar íntimo, cerrado. Ahí estaba Juan. Y además Juan estaba ¿dónde? Dice que estaba a su lado. Wow. Yo no puedo venir aquí a cualquiera de los hermanos de la iglesia y venir y recostármele al lado, ¿no? Porque mismo yo me le recuesto al lado suyo, usted no me conoce, usted ¿por qué me acercó así como tanto? Vení, alejate un poquito, que no somos íntimos. Hay que construir esa intimidad. Y Juan estaba allí. Dice Simón Pedro, que era de los íntimos, pero seguramente estaba al otro lado de la mesa. De pronto era muy comelón, estaba allí en la mesita donde están los dulces bayunos. ¿Les ha tocado en las fiestas los dulces bayunos? Yo siempre estoy en esa mesa, cuando vayan a una fiesta me encuentran ahí. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Que Jesús estaba hablando de quién lo iba a traicionar en el proceso de la última cena. Pedro le dijo, pregúntale. ¿A quién? Al íntimo, al que estaba cercano. ¿Y Juan qué hizo? Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre el Señor. La Reina Valera dice, recostado cerca del pecho de Jesús. ¡Wow! El Hijo de Dios. Y la Biblia expresa que solamente uno que pisó esa tierra se recostó sobre su pecho en intimidad. Porque entendió Juan, el discípulo amado, entendía la paternidad de Dios. Entendió que Él era el Hijo de Dios. Entendió la obra que Jesús venía a hacer, aún estando en vida, en cuerpo aún. Y se acercó a recibir esa adopción que iba a recibir posteriormente en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos llegar a tener ese acceso al Padre, ese acceso al trono de la gracia? A través de construir esa intimidad con Dios. ¿Cuánto les gustaría recostarse en el regazo del Maestro? Amén. Yo quiero recostarme en el regazo de Jesús todo el tiempo. Mi respuesta a su paternidad es adoración. Mi respuesta a la paternidad de Dios, a la oferta que Él da, es adoración. Y la construyo en intimidad. ¿Qué te impide acceder a esa intimidad? ¿Qué lo impide? El hijo se recuesta en el regazo. ¿Cuántos tienen hijos acá? Muchos tenemos hijos. ¿Cuántos no han cogido a su hijo en su regazo? Todo el tiempo. Mi hija me ve y se me acerca y no se la paso sino abrazándome. La tengo aquí cerquita. La abrazo, la beso, está en mi regazo. El hijo, el que sabe que es hijo,
el que sabe y está consciente que es hijo, se acerca al regazo del Señor. Amén. Pero el huérfano ¿qué hace? Sale de la presencia de Dios y le traiciona. ¿Qué hizo Judas en ese momento cuando anunciaron que iba a traicionar al Señor? Dice que su corazón había sido lleno por Satanás, había sido dañado por Satanás y salió con la plena intención de traicionarlo. Cuando no entendemos la paternidad de Dios, nuestra alma se liga a nuestras emociones incorrectas, a nuestra carne, a nuestro deseo natural y nos lleva lejos del Padre. Efecto contrario, nos aleja del Padre. Juan entendió la paternidad, se recostó en su regazo. Judas no lo comprendió, no lo entendió, se alejó. Y ya sabemos la historia, ¿no? Bueno, el que no la sabe, Judas terminó ahorcado. No le va a pasar a nadie aquí eso, obviamente. Es un contexto espiritual, histórico. ¿Y dónde terminó Juan? En una isla recibiendo la revelación del Apocalipsis, la que acabamos de leer empezando la predicación. ¿Qué diferencia? Cuando soy hijo, entiendo la adopción y entiendo que ya no soy huérfano, recibo lo mejor de mi Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debo tratar y esforzarme por entender esa paternidad, entrar en esa intimidad personal con Dios, recostarme en su regazo, escuchar el latir de su corazón. Wow, yo digo, Juan escuchó el latir del corazón de Jesús. Dios mío, o sea, digo, yo quiero estar ahí algún día. ¿Y cómo late? Yo digo, no, late de amor por mí, ¿qué más va a ser? El corazón de Dios late de amor por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que sus brazos siempre están extendidos. Dice que sus oídos siempre están atentos a escucharnos y que sus labios siempre están dispuestos a hablarnos su palabra. ¿Por qué? Porque Él pagó por mi adopción. Yo tengo, todos tienen aquí cédula de ciudadanía o un documento de identidad, ¿sí o no? Regularmente en ese documento dice, nacido en... Yo nací en el norte del Valle, en un pueblo chiquito que se llama Toro Valle. Y ahí en mi cédula dice, de Toro Valle. Pero yo tengo otra cédula espiritual que dice que Carlos Andrés es adoptado como hijo de Dios. Nacido de nuevo y está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre y que es aceptado, es amado, es querido y es abrazado por su Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener esa cédula? Ya la tienen. Busquen en sus billeteras, ahí está. Eso es por fe. Yo la tengo en mi billetera, todos los días la cargo. Ya la tenemos. Entonces, con esa cédula, con esa adopción, ¿usted qué hace? Vayan del Padre, Señor, soy adoptado. Puedo entrar al trono tuyo. Siga, mijito. ¿Y usted qué va a hacer allá? Derrámese en amor, derrame su corazón delante de ese buen Padre. ¿Cuántos desean hacerlo? Amén. Tome su cédula, tome su documento de adopción y reclámelo todos los días en una intimidad diaria, en una devoción diaria, en una construcción diaria de su relación con Dios. Amén. Les quiero invitar que se pongan de pie, vamos a orar conforme a esta palabra y le pidamos al Señor que nos afirme en su paternidad, que podamos entender que Él entregó absolutamente todo, ya lo pagó, ya lo hizo, las puertas del cielo están abiertas, el trono está disponible, todo, absolutamente todo está dispuesto para que nosotros vayamos y recibamos de lo que nuestro buen Padre quiere para nuestras vidas. Amado Jesús, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, Padre amado, tú eres un Dios grande, hermoso, precioso. Ese eres tú, Dios del cielo. Entendemos por tu palabra, Señor, que los cielos están abiertos, Señor, que el acceso a tu presencia está disponible, Padre, que tú estás sentado en el trono, no allá haciendo nada, no, estás allí esperando que vayamos por la sangre de Cristo a tu presencia y accedamos al trono de tu gracia y de tu misericordia. Cierra tus ojos allí por un momento y dile, Señor, quiero ser íntimo, quiero ser, Padre, como este apóstol, este discípulo amado.
Quiero recostarme en tu regazo, Señor. Dile allí con palabras de amor. Dile, Señor, quiero recostarme en tu regazo. Tal vez no tuve un padre que me abrazara, una madre, una persona, Señor, pero tú lo quieres hacer y quieres abrazar todo mi ser y mi espíritu, Señor. Tal vez tuve familiares y padres que lo hicieron con todo su amor, pero quiero recibir del tuyo, Padre Celestial, tu abrazo, escuchar el latir de tu corazón en mi corazón, Padre Celestial, Señor. Quiero romper con la orfandad, Señor, que hay en mi vida, llenar esos vacíos que durante años se han venido gestando, Señor, Padre, llenarlos de ti, Padre precioso, llenarlos de tus atributos, llenarlos de tu amor, de todo lo bueno que tú tienes para mi vida. Dile allí, Señor, ya no soy más huérfano. Decláralo, vamos, declara, dile, yo no soy huérfano, soy hijo. Tú me adoptaste, pagaste un precio altísimo, tu sangre, la sangre de tu hijo, Señor. Y ahorita soy hijo, reclamo esa posición, reclamo ese lugar en amor, en adoración, Señor. Reclamo ese lugar para adorarte, para exaltarte, no porque tú me necesites adoración. La mereces y yo quiero dártela de todo mi corazón. Quiero dártela de todo mi corazón, Espíritu Santo.